Buen día, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a su canal Nach Public y a este espacio, Reflexión en Rojo. No habíamos estado por aquí en un rato, algunas cosas por ahí nos entretuvieron, pero estamos de vuelta y estamos de vuelta con la reflexión sobre Estados Unidos y su crisis. Su crisis que en buena medida le está costando su hegemonía, que prácticamente era una hegemonía global hasta hace muy poco. Estuvimos analizando cuestiones de carácter económico, pero ahora vamos con una cuestión más bien de carácter militar, un tema sin duda importante, porque ahora esto se está poniendo en juego en Europa Oriental. Pero vamos con el texto. Debo advertir que es un texto un tanto largo. Esto nos va a comprometer en un video también un tanto extenso, pero ruego de ustedes paciencia, ya que el tema lo amerita. Al menos así lo creo yo. Espero que compartan esa creencia. Bien, el texto se llama La paradoja de la fuerza militar de los Estados Unidos. Dice: si por algo los Estados Unidos se encumbraron como la máxima potencia luego de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente sostuvieron su papel a lo largo de la Guerra Fría, hasta alcanzar su hegemonía a inicios de los años 90 del siglo XX, fue gracias especialmente a su poderío militar, el mayor del mundo y de la historia, solo rivalizado durante algún tiempo por la extinta Unión Soviética. Con esa enorme fuerza, se alzaron a partir de 1991 para someter naciones y dictar las condiciones del orden mundial. Y esa capacidad les dio ventajas a los estadounidenses por un tiempo considerable, cuando menos desde la Primera Guerra del Golfo Pérsico hasta antes de la actual guerra de Ucrania, es decir, unos 30 años más o menos. Pero precisamente la guerra de Ucrania ha trastocado definitivamente los viejos equilibrios, logrados a costa de ejércitos, bombardeos y pueblos arrasados. Pues a diferencia de lo hecho hasta el momento, el rival en esta ocasión no es una nación subdesarrollada, con una capacidad militar menor. Al contrario, lo que está enfrente, casi como en los años de la Guerra Fría, es nada más y nada menos que Rusia. Vaya revelación, vaya vuelta del destino. Porque si hubo alguien a quien los estadounidenses nunca desearon realmente enfrentar, fue a la Unión Soviética. No solo por los riesgos colaterales de la guerra nuclear, sino por las complicaciones brutales de combatir nuevamente en Europa, en especial en su parte oriental, terreno desconocido para los estadounidenses y en el que los soviéticos habían probado tener la capacidad de aplastar a verdaderos titanes militares, como lo fue el poderoso ejército de la Alemania de Adolfo Hitler. Ciertamente Rusia es una parte de lo que fue la Unión Soviética, pero sin duda es la parte más importante, con la capacidad de poner bajo su control a la antigua esfera de influencia soviética, es decir, Europa Oriental, y secciones significativas de Asia Central. ¿Pero acaso el poderío militar estadounidense no es capaz de sortear la amenaza rusa? ¿Cuál es realmente la fuerza militar de los Estados Unidos? Revisemos. El ejército de la Unión Americana suma al menos 1.400.000 militares en activo y otro tanto similar en reserva, más de 5.000 armas pesadas y equipos de artillería terrestre, una fuerza aérea de 13.233 aeronaves, 415 barcos, entre ellos 20 portaaviones, y 6.000 tanques, sin dejar de contar las 1.800 cabezas nucleares en funcionamiento.
Todo eso es posible gracias a un presupuesto de defensa que llega a los 740.500 millones de dólares y que es en realidad el mayor presupuesto militar del mundo. Pero la fuerza militar de los Estados Unidos no puede ser entendida solo en su aspecto cuantitativo, pues a diferencia de los ejércitos del resto de países, el estadounidense es el único que tiene un despliegue en todo el mundo, como resultado de las condiciones en que se dispersaron sus fuerzas durante la Segunda Guerra Mundial y luego durante la Guerra Fría. Para entender este despliegue hoy en día, debemos recordar el ordenamiento internacional del que dispone la Unión Americana para sus fuerzas militares. Primero que nada, está su organización en comandos, dispuestos por el Departamento de Defensa y que son los encargados de coordinar sus operaciones en distintas partes del mundo. Existen el Comando Norte o NORTCOM, que implica a Norteamérica. El Comando Sur o SOUTHCOM, que cubre a Centroamérica y Sudamérica, además del Caribe. El Comando de África o AFRICOM, el Comando Europeo, EUCOM, el Comando Central o CENTCOM y el Comando Indo-Pacífico o INDOPACOM, además de otros 5 comandos: el Comando Espacial, el Comando Cibernético, el Comando de Operaciones Especiales, el Comando Estratégico y el Comando de Transporte, todos con un mando central en el Pentágono. Luego vienen las bases e instalaciones militares que el mismo Departamento de Defensa tiene distribuidas por numerosos países y que sirven a la operación de acciones armadas, una vez que el comando respectivo así lo haya dispuesto. Existen informes como el Conflict Management and Peace Science Journal que hablan de 173,000 tropas estadounidenses distribuidas en unas 254 bases e instalaciones militares. Otras estimaciones nos señalan al menos 452 instalaciones que se encuentran asentadas tan solo en Europa, siendo Alemania el país con mayor cantidad de bases estadounidenses, lo que representa el 52% del total en Europa y 28% del total en el extranjero, con 50,000 efectivos. En Asia hay 2 países con bases, con 85,800 efectivos. En América tenemos a 9 países con al menos una instalación, siendo Colombia quien más alberga este tipo de establecimientos. Y en África se habla de hasta 13 bases permanentes y 17 semipermanentes. Pero según el Granma, el periódico oficial cubano, hay hasta 800 bases en todo el mundo, con 76 de ellas en América Latina. Dato, este último, hay que decirlo, confirmado por el comandante del Comando Sur, el almirante Kurt Tidd, que en febrero del 2018 lo expuso ante el Congreso en su informe sobre la Estrategia de Defensa Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional. Sin embargo, a pesar de tan tremenda fuerza y con ese despliegue global que ninguna otra fuerza tiene, parece que en Washington no pueden estar tranquilos. El 5 de abril de este año, el jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Mark Milley, declaró que, abro comillas, Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión geoestratégico muy crítico e histórico. Entramos en un mundo cada vez más inestable y aumenta la posibilidad de un conflicto internacional importante entre superpotencias. Nos enfrentamos a 2 potencias mundiales, China y Rusia. Cada una tiene importantes capacidades militares. Y ambos países pretenden alterar fundamentalmente el orden mundial actual. Por ello, Estados Unidos debe seguir siendo la fuerza más capaz
y letal del planeta. Cierro comillas. Y ciertamente, los hechos actuales dejan en claro los riesgos a la hegemonía de la Unión Americana, pues la operación militar rusa en Ucrania simplemente ha dejado impávidos a los estadounidenses, en especial cuando altos mandos del Pentágono informaron a inicios del conflicto al presidente Joe Biden que un enfrentamiento directo con los rusos no era recomendable. Pero, en realidad, China y Rusia son serias amenazas a la fuerza militar de los Estados Unidos. Parece ser que sí. En lo que toca a Rusia, esta cuenta con 1.014.000 militares, con una fuerza terrestre de 13.000 tanques y 27.100 vehículos blindados, además de 14.000 aeronaves, 320 buques y diversos navíos, y sumando 1.625 cabezas nucleares. Su presupuesto de defensa es de 42.129 millones de dólares. Por su parte, China suma 2.185.000 militares en activo. Tiene un total de 13.205 tanques y 35.000 vehículos blindados, 3.000 aeronaves, 360 buques y una cantidad similar de otras naves, además de 240 cabezas nucleares. Su presupuesto de defensa es de 178.200 millones de dólares. Juntos no solo rivalizan, sino que superan a los Estados Unidos en su fuerza militar, mientras que, en lo tocante a su despliegue, pueden controlar con satisfacción zonas como Europa Oriental, Asia Central y el Mar de China. Pero si además contamos a otros países que no son necesariamente aliados de los estadounidenses y sí potenciales aliados de los rusos y chinos, tenemos problemas mucho más serios, o al menos los estadounidenses los tienen. En Asia, la India, por ejemplo, tiene 1.445.000 militares en activo. Pakistán cuenta con casi 654.000 efectivos, mientras que Irán suma 610.000. Y ni hablar de la capacidad nuclear de India, Pakistán y Corea del Norte. En América, Brasil cuenta con una fuerza de 1.600.000 soldados, mientras que en África, Egipto integra fuerzas armadas con casi 469.000 soldados y otros 800.000 en reserva. Evidentemente, nadie está considerando un verdadero enfrentamiento de dimensión global, una tercera guerra, como se le menciona, ni en forma regular ni en modo nuclear. Sería un despropósito. Pero lo que es real y mucho más factible es que al relativizarse las capacidades estadounidenses para obtener victorias, como sucedió ya en Irak, Afganistán y Siria, y ahora en Europa Oriental, el resto de potencias y países con capacidad empiezan a promover un juego de equilibrios mucho más complejo para Washington. Los Estados Unidos están comprometidos a continuar con el sostenimiento de su fuerza militar, en principio porque ello es prácticamente su única ventaja en la geopolítica actual, pero además porque es un pilar de su menguada economía. En esto coincidimos con el lingüista Noam Chomsky al calificar a su país de una permanente economía de guerra. Hacer de la guerra una fuerza económica fue un resultado inevitable ante las presiones de la Segunda Guerra Mundial. Luego ello se sostuvo con las tensiones de la Guerra Fría. Pero a partir de los años de Ronald Reagan, los años 80, el presupuesto militar vino a ser tanto una necesidad como una ventaja, pues al aumentar de modo formidable dicho presupuesto, se convirtió en un motor de la economía y un gran negocio para ciertos sectores de la gran burguesía estadounidense, para los grandes empresarios. El enfrentamiento con la Unión Soviética y las revoluciones en América Latina en los 80 fueron buenos estímulos. Lo mismo que la Primera Guerra del Golfo Pérsico de 1991. Pero luego del ataque a las Torres Gemelas en 2001, los límites fueron superados. A partir del primer gobierno de George W. Bush,
el presupuesto de defensa de los Estados Unidos aumentó de más o menos unos 300 mil millones de dólares en 2001 a casi 455 mil millones en el 2007. Esto sin contar con el presupuesto para la seguridad nacional, que fue de 33 mil millones de dólares, y los costos de la guerra en Irak y Afganistán hasta el año 2007 de casi 400 mil millones de dólares. Pero estas cifras no tienen mucho sentido si no las relacionamos con aquellos que se beneficiaron con ello. Han sido los contratistas privados, especialmente las grandes empresas con contratos del Pentágono, los únicos y verdaderos beneficiarios de estos enormes presupuestos. Así, por ejemplo, a partir de 1998 y especialmente en la etapa entre 2001 y 2006, los grandes contratistas se embolsaron sustanciosas sumas. Tenemos a Lockheed Martin, que se llevó 94 mil millones de dólares, a Boeing con 81 mil millones, a Raytheon con unos 40 mil millones, y a Northrop Grumman y General Dynamics, con 34 mil millones cada uno. Luego de estos, tenemos una lista de empresas como Dean Corp, Blackwater USA, MPRI, L3 Communications, entre otras, que, si bien obtuvieron grandes contratos, sí ganaron bastante dinero. Pero hubo otras que ganaron incluso por acciones poco éticas. Por ejemplo, Halliburton, la gran corporación, que otorgó servicios a las tropas estadounidenses, así como a los yacimientos petroleros capturados en Irak, además de tareas de reconstrucción y búsqueda de armas de destrucción masiva, obtuvo ganancias totales de unos 7 mil millones de dólares. El gran problema es que para las labores de reconstrucción y servicios solo gastó el 10% del presupuesto, mientras que en la pretendida búsqueda de armas de destrucción masiva solo gastó 40 millones de dólares, lo que no fue ni una tercera parte de lo contemplado. Es decir, lo que no se gastó se lo embolsó. El dilema es que, pese a todo este esfuerzo presupuestal y los grandes negocios, las cosas al final no fueron tan halagüeñas y los resultados no fueron los mejores. Así, por ejemplo, en la segunda intervención a Irak, los Estados Unidos perdieron a 4.486 soldados, además de 30.000 heridos. Hay que decir que en lo que toca a los iraquíes, estos murieron en cerca de 400.000. Pero el costo final de esta guerra con Irak fue de 3 billones de dólares. En Afganistán los costos fueron de 2.3 billones. Eso sí, 1 billón se fue a las empresas contratistas. ¿Pero qué obtuvieron los estadounidenses de las guerras en Irak y Afganistán? No mucho. Ciertamente neutralizaron competidores energéticos como Irak y Siria, pero por lo demás dejaron estados débiles e inestables, lo que se ejemplifica con el regreso del Talibán al poder en Afganistán. Dejaron economías derruidas, sin posibilidad de nuevos negocios, y especialmente la mayor pérdida fue sin duda dejar de tener una influencia determinante en la región, algo muy parecido a lo sucedido con Vietnam. Debido a estos resultados, junto a lo que hoy atestiguamos en Ucrania, debemos verificar que la fuerza militar de los Estados Unidos es toda una paradoja, pues sus enormes recursos y capacidad no le garantizan un sostenimiento de su hegemonía. Antes bien, esta se tambalea. Veamos, por ejemplo, que Siria se mantiene como aliada de Rusia, además de iniciar relaciones con los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita se aleja de Estados Unidos y negocia con China. Israel, su único aliado en Medio Oriente, está cada vez más presionado por Irán, Siria y Kuwait. India y Pakistán seguirán comprando petróleo ruso pese a las amenazas estadounidenses. Irán se ha fortalecido en su programa nuclear civil, en sus vínculos comerciales con Asia y América Latina, particularmente Venezuela, y es totalmente autónomo en su sector energético y financiero.
Corea del Norte, para variar, sostiene sus amenazas nucleares. Incluso Japón decidió no sumarse a las sanciones de la OTAN en contra de Rusia para seguir comerciando con ese país. Mientras que los chinos, en comparación, avanzan en su control sobre el mar de China y amenazan seriamente a Taiwán. Y para rematar, en América Latina ha perdido el control político sobre México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras y Chile, por no hablar de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de la integración a esta lista de Colombia y muy seguramente de Brasil. Los Estados Unidos tienen severos problemas económicos y en esta situación se esperaría que su fuerza militar fuera un argumento incontestable en las lides internacionales, pero no es así. Pues más allá de que ha representado un motor de su economía, la paradoja es que dicha fuerza, aunque no debe ser subestimada, no le ayuda para imponer condiciones de ventaja en el ámbito geopolítico. Sin duda, es un gigante militar, pero con una incapacidad geopolítica del mismo tamaño. Hasta aquí esta reflexión. Esperamos que haya sido de su agrado. Agradecemos la paciencia. Sigan ayudándonos con darle a la campanita, suscribirse a este canal, difundirlo si así les parece. Se los agradeceremos mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias.